desde mayo. Dijimos que ya cumplimos los 3 años y esos 3 años significa que hemos cubierto prácticamente todas las liturgias. Pues miren, siguen habiendo novedades. No habíamos tenido nunca la celebración de la Transfiguración en domingo y eso es, por lo tanto, pues estas son reflexiones novedosas en ese sentido. Otro elemento importante es que muchos recordarán que reflexión alrededor del Evangelio de la Transfiguración la hemos tenido todos los años. Es tradición de nuestra iglesia, el segundo domingo de Cuaresma se lee el relato de la Transfiguración de acuerdo al Evangelio que se esté meditando. Este año, que fue el de Mateo, leímos el mismo del día de hoy, que es la Transfiguración según San Mateo, y en el año B es según San Marcos y en el año C según San Lucas. Entonces sí hemos leído, meditado, ponderado este texto todos los años en el segundo domingo de Cuaresma. Pero las lecturas de hoy están más enfocadas fuera de ese contexto cuaresmal a profundizar en el sentido de este misterio y lo que nos trata de transmitir este pasaje del Evangelio. Las lecturas propias de la fiesta de la Transfiguración empiezan con una tomada del libro del profeta Daniel. Uy, perdón, algo apreté que estaba mal. Bueno, el libro de Daniel vale la pena subrayar que es uno de los más complejos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el fondo es una mezcla de muchos textos, escrito en momentos diferentes, con partes escritas en distintos idiomas. Hay una parte en hebreo, otra en arameo, otra en griego, al grado de que en la Biblia judía hoy en día hay una buena parte de Daniel que no se encuentra. En algún momento, al decidir el texto canónico para el pueblo de Israel, quienes estaban haciendo ese proceso decidieron dejar afuera todo lo que estaba escrito en griego. Solamente entró lo que estaba en hebreo y arameo. Y por eso ahí en la Biblia hebrea, y los protestantes retoman eso de la Biblia hebrea, la mitad de Daniel no está otros textos como el libro de la sabiduría, etc. Bueno, es un texto complejo. Lo que une a todas estas partes es una sola narrativa que presenta a un autor protagonista con ese nombre, Daniel, que literalmente significa Dios es mi juez. No sabemos si es un personaje real o una personificación simbólica propia de la literatura apocalíptica. La apocalipsis o literatura apocalíptica es un género literario. ¿Qué lo caracteriza? Primero hay que recordar que apocalipsis quiere decir literalmente revelación. Entonces, es un género literario lleno de símbolos que se supone que solamente los iniciados podían entender. Acuérdense ustedes del libro que lleva ese término, ese nombre en el Nuevo Testamento, en la Biblia cristiana, se llama Apocalipsis, en inglés se llama Revelation, revelación, y está lleno de símbolos, que si la bestia de no sé cuántas cabezas, o sea, todo es simbólico. Es una manera poética de expresar una verdad profunda. La apocalíptica empieza cuando deja de haber profetas. Estamos hablando en los últimos 4 siglos antes de la llegada del Señor Jesús. En particular, este texto es de unos 200 años antes del nacimiento de Cristo. A través de esta literatura, el Espíritu Santo revela, es decir, Dios revela el sentido profundo y esperanzador de acontecimientos que dejan a la gente perpleja. Situaciones de injusticia, situaciones de persecución, pero que
Dios tiene una última palabra de esperanza en frente de esa situación, ¿no? Como conocemos hoy, el libro de Daniel es el fruto de una redacción hecha más o menos durante la época de unos 200 años antes de Cristo, durante el reinado del rey Antíoco IV, el rey de Antioquía, conocido también como Antíoco Epífanes, una persecución brutal contra el pueblo de Israel que trajo como consecuencia la rebelión de los macabeos y la independencia de Israel. De este texto nos vienen los nombres de los arcángeles Miguel y Gabriel. La angelología es un referente tardío en el Antiguo Testamento. Durante siglos no fue parte de este discurso o relato, llega de manera tardía a la tradición judía y a través de ella a nosotros. Pero estos dos nombres nos llegan a nosotros, retomados después, desde luego, por los evangelios, a partir del libro de Daniel. La lectura de hoy es la primera de las 4 visiones que aparecen en el libro de Daniel. Esta primera visión se conoce de las 4 bestias, ¿no? Una que, bueno, tienen distintas formas, ¿no? Algunos autores las vinculan con los evangelistas, etc. El número 4 es muy importante para el libro de Daniel. Aquí lo fundamental es que su mensaje es el triunfo definitivo, que está en manos del Dios vivo, por más contundente que nos pueda parecer el poder de los príncipes de este mundo, como aquel gobernante persecutor Antíoco IV. Tomado del texto, su poder nunca se acabará y su reino jamás será destruido. El Salmo coadyuva, fortalece este mismo mensaje. Nos presenta una teofanía. El término teofanía literalmente significa manifestación de Dios. Es cuando Dios se manifiesta, dicho en otras palabras, cuando Dios se comunica. La transfiguración es básicamente una teofanía, una comunicación de Dios, como veremos. En este Salmo 96 se nos presenta una teofanía, una manifestación, comunicación de Dios a través de símbolos. Un trono rodeado de tinieblas y nubes. Delante de ese trono avanza el fuego, relámpagos que iluminan el mundo, la tierra se estremece al verlo, los montes se derriten en su presencia. Son todos referentes poéticos para hablar del poder, la contundencia que tiene esta presencia de Dios y que por otro lado ilumina la oscuridad, ilumina las tinieblas. A pesar de todos estos elementos, podemos llamar asombrosos, temerosos, Dios es una presencia amorosa que desenmascara la mentira del mal, simbolizada por la oscuridad, y alegra los corazones que va iluminando. Retomamos la estrofa que repetiremos: reina el Señor, alégrese la tierra. La segunda lectura de este domingo está tomada de la carta del apóstol San Pedro, muy al inicio de la carta. Esta primera carta, tenemos 2, la tradición ha atribuido al apóstol San Pedro. Si bien la exégesis, los estudiosos de la Biblia contemporáneo, tienen algunas dudas. Por ejemplo, un lenguaje griego muy pulido, poco probable en un pescador Galileo, que no sabemos ni siquiera si hablaba griego, falta de anécdotas propias de un amigo cercano al Señor, pero lo que sí podemos decir es que sin duda hay pasajes que apuntan a recuerdos de un testigo presencial. Y por eso muchos estudiosos dicen, aquí hay dichos de Pedro, pero que algún discípulo de Pedro recordó, registró y después consolidó en las 2 cartas que tenemos. Siguiendo la tradición propia de la identidad cristiana, esta carta, el autor considera que solo quien ha experimentado el encuentro con el resucitado puede dar razón de su fe. Tal es el caso de la lectura de este día.
el autor, que como les comentaba, muy probablemente es una expresión de Pedro el apóstol, dice: cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, lo hicimos por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. Relata haber sido testigo de la teofanía de la transfiguración que meditaremos en el Evangelio, ¿no? La carta de Pedro dice: mientras estábamos con el Señor en el Monte Santo. Oyeron esta palabra del Padre, esta teofanía de Dios. Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Les comentaba que la lectura del Evangelio está tomado de Mateo, el relato de la transfiguración en este evangelista, pero aunque tiene algunas diferencias, tiene elementos comunes a la manera como lo presentan también Marcos y Lucas. Primero en común es que son 3 discípulos quienes experimentan la transfiguración. Son los discípulos más antiguos y más cercanos al Señor: Pedro, Santiago y Juan. Nos habla de un ascenso a la montaña. Suben con Jesús a una montaña. Manera simbólica de expresar el acercamiento al lugar donde Dios reside, ¿no? El lugar del encuentro con Dios. Nos dice el texto que la figura de Jesús, su apariencia cambia. Eso significa transfigurar. En griego se dice metamorfosis, cambio de morfos, de forma, cambio de figura. Su rostro y su vestimenta despide luminosidad, transmite la luz de luz, como recordamos en el credo, que solo puede provenir de Dios. Llama la atención que grandes místicos teólogos de los primeros siglos consideran que el cambio en sí no se da en Jesús, en el Señor. Lo que cambia es la mirada de los apóstoles, de los discípulos, que finalmente descubren todo lo que hay en Jesús, esta presencia divina en el Señor. Otra de las cosas que tienen en común es que conversan con Jesús Moisés, representante de la ley, y Elías, representante de los profetas. En resumen, Jesús es el culmen de la ley y los profetas. Pedro, que hasta hace un momento en la lectura anterior, cuando el Señor anuncia su pasión, trata de disuadirlo, nuevamente trata de hacer lo posible para quedarse en este momento de contemplación de la gloria del Señor. Y está hablando todavía cuando una nube luminosa los cubre y les contesta. Finalmente sale una comunicación de Dios. Esto que ya hemos dicho, que significa la palabra teofanía, manifestación de Dios. ¿Qué es lo que dice el Padre? Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo, es decir, háganle caso. Al experimentarla, los discípulos caen rostro en tierra, llenos de gran temor, dice el texto. Pero el Señor se acercó a ellos, los tocó y les dijo: levántense, no teman. Continúa el relato diciendo que cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús. Es decir, Jesús, su vida y su presencia es y será la comunicación definitiva del Dios vivo. Se empiezan a disolver, desaparecen finalmente Moisés, Elías, ley, profetas, y todo queda centrado en la comunicación de Dios en Jesús. Para evitar malos entendidos sobre su identidad mesiánica, el Señor les ordena a sus discípulos guardar secreto de lo que vieron hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Quedémonos, saboreemos esta palabra, esta comunicación de Dios. Este es mi Hijo muy amado, mi alegría. Háganle caso. Comentaba al inicio de nuestra Eucaristía que esta fiesta es muy querida en toda la tradición contemplativa de la fe cristiana, en el sentido de que en el fondo nuestro itinerario, lo que estamos buscando es precisamente poder contemplar al Señor Jesús plenamente
conocerlo plenamente, lo que San Ignacio solía decir, el conocimiento interno del Señor Jesús. Y bueno, podríamos dedicar horas y horas a describir qué es este conocimiento, que básicamente es lo que también en la mística se llama inhabitación, como estamos habitados por Dios y de manera recíproca nosotros habitamos en Dios, pero hacernos conscientes de eso, porque esa inhabitación mutua está sustentada por el amor. El amor es el que nos permite ser una sola cosa, sin confusión y sin división. Entonces nuestro itinerario es poder caer en la cuenta que efectivamente Dios habita en nosotros, que efectivamente nosotros y todo lo que existe está en Dios. Y despertar de esta especie de sueño, también definido en muchas ocasiones como ceguera, de percibir el mundo como desvinculado, como roto, como fragmentado. Este Dios que es como una imagen, a veces como un discurso, muchas veces un discurso tóxico porque nos presenta a Dios, a la realidad última con características propias de las pasiones más bajas del ser humano, ¿no? La envidia, los celos, el odio, la venganza. Bueno, finalmente la visión de un alma enferma. Y en otras ocasiones hemos dicho que la mejor descripción de esa enfermedad la encontramos en el relato de la caída de Adán y Eva, cuando tomando distancia desde la relación que tenían con Dios en el paraíso, una relación de cercanía, de cariño, de verdad finalmente, este Dios que les visitaba, que dialogaba con ellos, en ese lenguaje poético propio del texto del Génesis, se rompe cuando prefieren una cosa simbolizada por el fruto prohibido, una cosa, escogen esa cosa por encima del encuentro y la relación con Dios. Entonces, para Adán y Eva y para todos los seres humanos, dentro de lo que simboliza la tradición del pecado original, se echa a perder nuestra mirada del mundo, el mundo como un lugar de don, de regalo, donde todo es bendición de Dios, donde cuando vivimos desde la atmósfera, desde la dimensión de Dios, las cosas se dan, tal como dice el texto de este discurso de la providencia en el Sermón del Monte de Mateo. Busca primero el reino de Dios, busca primero entrar en esta relación de amor con Dios y todo lo demás viene por añadidura, todo. Si Dios te ajusta, la justicia divina, si Dios te restituye tu capacidad de vincularte a Dios, a las demás y a los demás y a la creación entera desde el amor, todo se restituye, todo se acomoda. En ese relato de la caída vemos como, además de una visión distorsionada del mundo, del que ya no nos sentimos parte y maltratamos y destruimos, como nos ha recordado muchas veces el Papa Francisco, la necesidad de cuidar, amar nuestra casa común, no violentarla y destruirla. También se distorsiona nuestra visión de nosotros mismos, nosotras mismas. Empezamos a vernos con vergüenza. No tenemos la mirada clara para contemplar la maravilla que somos. Es decir, nuestra dignidad de hijos e hijas de Dios. Esa dignidad solamente la redescubrimos cuando percibimos este amor incondicional, este abrazo incondicional de Dios Padre pródigo, que retomábamos cuando hablábamos de la reconciliación al inicio de la Eucaristía. Finalmente, y la más grave porque es la que destruye cualquier posibilidad de retorno, es una visión distorsionada de Dios. Vuelvo a decir, este Dios vengativo, berrinchudo, celoso, con todas estas cosas que constituyen o que describen una personalidad tóxica humana, ¿no? En Cristo vemos la revelación
el camino de regreso al paraíso, el camino de regreso a la verdad, porque todo lo que acabo de describir, esta visión depredadora del mundo, esta visión de vergüenza, de maltrato personal y por lo tanto también maltrato a los hermanos y hermanas a quienes les imponemos una visión vergonzante de sí mismos, etcétera, esta visión destructiva de Dios como este juez implacable y vengativo, este policía cósmico, como decimos en alguna otra ocasión, es desarmada por el encuentro con su palabra viva, que es el Señor Jesús, dejándonos enamorar poco a poco por esa presencia sutil, respetuosa, pero siempre constante, siempre contundente, siempre capaz de irte sanando lo que puedes sanar en este momento. Como hemos dicho en otras ocasiones, para que este milagro, porque lo que describe la transfiguración no es solamente algo que pasó hace 2000 años, es lo que vivimos cada vez que estamos en silencio ante Dios. Nos subimos a un monte, entramos al monte que está en nuestro corazón y escuchamos. Entramos en esta nube abandonando los discursos de la loca de la casa, de la mente, y estamos atentos a escuchar qué nos va a comunicar, qué nos va a decir, cómo se nos va a manifestar, teofanía. Y Dios se manifiesta, se manifiesta. Muchas veces no terminamos de captar lo que eso significa. Quisiéramos ya estar en la gloria, como Pedro, hagamos 3 tiendas. Quisiéramos que nuestros espacios de oración de silencio fueran una especie de spa espiritual o un lugar de gratificación. Pero lo que sí captamos es que cuando volvemos a la vida, cuando retomamos nuestra relación con nuestros hermanos y hermanas desde el encuentro con el abrazo amoroso de Dios en Cristo, vemos el mundo de una forma distinta, actuamos de una forma distinta, nos acompañamos, nos amamos, vemos a la tierra como lo que es nuestra casa, como nuestra responsabilidad, la cuidamos, vemos a nuestros hermanos y hermanas desde su dignidad, no los maltratamos, al contrario, los acompañamos, los bendecimos, los servimos. Y finalmente va creciendo en nosotros la visión del Dios vivo y verdadero. Un Padre amoroso que nos dice en la teofanía de la transfiguración, este es mi Hijo amado, es mi alegría, escúchenlo, aprendan de él, dense cuenta que ustedes son mis hijas y mis hijos amados. Dense cuenta de que los contemplo con una profunda alegría. Pidámosle al Señor la gracia de poder dar ese paso en lo que significa el poder ser parte del proyecto de Dios, convirtiéndonos a su vez en agentes del amor, dejando que nuestros hermanos y hermanas se vayan enamorando. Esta semana, como habrán visto repetido una y otra vez en las peticiones y demás, está alrededor del ministerio de la diaconía. Diácono significa servidor. El día 10 de agosto es la fiesta de San Lorenzo, patrono de los diáconos. Diaconía es un ministerio de toda la iglesia. Es decir, ¿cómo podemos amar y servir, diría San Ignacio, en lo concreto de nuestra cotidianidad? Yo les invito a que reflexionemos esta semana en nuestro servicio de diaconía. ¿Cómo amas y cómo sirves? Y básicamente de lo que se trata es de pedir la gracia de, experimentando nuestra transfiguración, ver que lo que brilla en Jesús es ese amor cercano, sencillo, humilde. Mira que estoy en medio de ustedes como el que sirve. Pero a través de esa humildad y ese servicio sencillo nos transmite, nos comparte la vida plena, la vida eterna.
que nos llenemos de ese testimonio, de esa luz que desprende el amor que Cristo nos transmite y lo podamos compartir con nuestros hermanos y hermanas. Que tengan una semana llena de la presencia amorosa de Dios. Nos encontramos el próximo domingo. Dios con ustedes.